Meteorología. La Tierra está constituida por tres partes fundamentales: un núcleo sólido, la litosfera, y recubierto en buena proporción por aguas, la hidrosfera, y ambas envueltas por una tercera, gaseosa, es decir, la atmósfera. La ciencia que estudia las características, propiedades y movimientos de las tres partes fundamentales de la Tierra, litosfera, hidrosfera y atmósfera, se llama geofísica. La meteorología es la rama de la geofísica que tiene por objeto el estudio detallado de la envoltura gaseosa de la Tierra, o sea, la atmósfera. La meteorología, pues, corresponde a establecer las características, magnitudes, propiedades y movimientos de la atmósfera terrestre y estudiar los fenómenos físicos que en ella se producen. Es evidente que el campo de estudio de la meteorología es sumamente amplio, puesto que abarca todos los fenómenos físicos o meteoros que ocurren en la atmósfera de toda la Tierra, desde la superficie terrestre hasta el límite superior de la envoltura gaseosa. Dada la finalidad de este librito, en sus páginas serán tratados con mayor detenimiento aquellos fenómenos que, por la gran influencia que ejercen sobre los cultivos, interesan más al hombre de campo. Climatología. La geografía física tiene por objeto el estudio de los paisajes naturales de la superficie terrestre. La geografía física no solo describe dichos paisajes, sino que también busca las causas que originan los diversos tipos y sus repeticiones en diferentes regiones de la Tierra. Una de las causas fundamentales que imprimen carácter diferencial a los diversos paisajes del clima. La climatología o tratado de los climas es, pues, una de las ramas de la geografía física. Si bien la climatología con frecuencia apela al auxilio de la meteorología, ambas ciencias son independientes y acusan modalidades propias, o adquieren o utilizan modalidades propias. La diferencia más importante radica en que la meteorología estudia o trata de estudiar toda la atmósfera, desde la superficie terrestre hasta su límite superior. La climatología, en cambio, por su condición de ciencia geográfica, solo estudia las capas atmosféricas, en inmediato contacto con la superficie terrestre. La meteorología, para cumplir sus fines, recurre con frecuencia y sin inconvenientes a observaciones aisladas o series prefijadas de un mes, un trimestre, un año, etc. Con la climatología no ocurre lo mismo, pues esta ciencia, para llenar su objeto, debe basarse por lo general en observaciones practicadas con regularidad durante muchos años. Se ha convenido en fijar como mínimo 30 años. Tiempo. Se entiende por tiempo al estado atmosférico reinante, durante un lapso por lo general breve o en un instante determinado. De acuerdo con lo que antecede, se puede decir, por ejemplo, que en este momento reina hermoso tiempo. Ayer el tiempo se mantuvo ventoso. El tiempo de los últimos 3 días fue muy seco. El tiempo durante el invierno pasado se manifestó muy lluvioso, cosas así. El término tiempo se vincula siempre con un estado atmosférico transitorio, que puede ser normal o no, para la localidad o región considerada. Clima. Conocido el significado de la palabra tiempo, ahora es más fácil explicar el concepto de clima. Existen varias definiciones acerca de lo que debe entenderse por clima. Una de las más generalizadas es la del climatólogo austríaco Hahn, que dice así: clima es el conjunto de los fenómenos meteorológicos que caracterizan el estado medio de la atmósfera en un punto de la superficie terrestre. En la definición que precede hay 3 puntos importantes a considerar. El clima no es la temperatura, ni la lluvia, ni el viento, ni nada de eso, sino el conjunto de todos estos fenómenos meteorológicos. Los valores meteorológicos, tales como los correspondientes a lluvia, humedad atmosférica, temperatura, velocidad del tiempo, etc., oscilan continuamente de un año para otro. Pero la climatología se basa en datos promedios resultantes de muchos años de observaciones, dado que el valor promedio por lo general representa una abstracción y las plantas viven de acuerdo con las realidades de la atmósfera. Desde el punto de vista de la climatología agrícola es más conveniente, pues, estudiar el clima sobre la base de la intensidad y la frecuencia de cada uno de los elementos: lluvia, viento, nubosidad, temperatura, bla bla bla. El clima corresponde al estado de la atmósfera registrado no en cualquier nivel
de la misma, sino solo en las capas de aire en contacto inmediato con la superficie terrestre. Indudablemente, si el clima a estudiar es el de un altiplano ubicado a 3.000 metros sobre el nivel del mar, los fenómenos a analizar serán aquellos que se registren en la capa de aire de 20 a 30 metros de espesor que existe inmediatamente arriba del altiplano y que en consecuencia se extiende entre los 3.000 y 3.020 o quizá 3.030 metros sobre el nivel del mar. Por el contrario, si el clima a estudiar es el de una llanura situada a solo 50 metros sobre el nivel del mar, los fenómenos a analizar serán aquellos que se registren en la capa de aire de 20 a 30 metros de espesor que existe inmediatamente arriba de la llanura y que en consecuencia se extiende entre los 50 y 70 o quizás 80 metros sobre el nivel del mar. De lo que precede, surge con toda nitidez que la climatología solo utiliza datos registrados casi a ras del suelo. Esta particularidad de la climatología general se pronuncia más aún en la climatología agrícola y así, por ejemplo, cuando se estudia el clima en relación a cultivos de escasa altura, como la frutilla, el espesor de la capa de aire que interesa apenas es de unos 20 centímetros. El clima de la ciudad de Córdoba, en invierno, verbigracia frecuentemente es sin lluvias y atmósfera seca. El tiempo durante el invierno del año 1937 se presentó con tales características, es decir que el tiempo durante el invierno del año 1937 a ese respecto se acercó al normal de la ciudad de Córdoba. Por el contrario, el invierno del año 1959 acusó en dicha ciudad un tiempo húmedo y con frecuentes días de lluvia. Dicho con otras palabras, el tiempo durante el invierno del año 1959 se alejó bastante de lo normal en la ciudad de Córdoba. Obsérvese que siempre que se habla del clima no hace falta especificar la fecha, mientras que ello es siempre imprescindible al referirse al tiempo. El tiempo en una localidad puede diferir mucho de un día al otro o de un año al otro, pero el clima de la misma localidad es algo muy estable. Cuando se consideran 1 o 2 siglos, tal como se muestra en el capítulo 19, que ahora cuando llegue a leer el capítulo 19 supongo que se va a entender esta referencia. Qué momento incómodo al hacer este audio. El tiempo es estudiado por la meteorología, el clima por la climatología, los elementos del tiempo y del clima. El estado del tiempo durante un lapso determinado, 1 hora, 2 días, 1 semana, etc., se caracteriza en cualquier lugar por la presencia e intensidad de un conjunto de fenómenos meteorológicos, por lo general perceptibles cada uno de ellos por medio de nuestros sentidos. Estos fenómenos meteorológicos, que en forma conjunta constituyen y caracterizan el estado del tiempo, aisladamente representan los elementos del tiempo. Los elementos fundamentales del tiempo son los que se enuncian a continuación: radiación solar, temperatura, presión atmosférica, viento, evaporación, humedad atmosférica, nubosidad, precipitaciones acuosas, o sea, lluvia, nieve, granizo, etc. Fenómenos eléctricos, fenómenos ópticos, acústicos, etc. En los observatorios meteorológicos, por medio de instrumentos adecuados o, en caso contrario, por apreciaciones personales ajustadas a escalas preestablecidas, se procede a valorar y registrar los distintos aspectos de cada uno de los elementos del tiempo. Los fenómenos meteorológicos ya enumerados que caracterizan al estado atmosférico y reciben el nombre de elementos del tiempo son los mismos que, al sucederse en todo lugar de la Tierra, en el curso de los días, estaciones y años constituyen los elementos del clima, cuyos valores solo son susceptibles de ser calculados eficazmente cuando se dispone de observaciones practicadas sin interrupción durante un lapso superior, o cuando menos igual a 30 años. La atmósfera. La atmósfera o envoltura gaseosa de la Tierra está constituida por una mezcla de gases junto con otros elementos no gaseosos, tales como el llamado polvo atmosférico o seres microscópicos o partes de seres mayores. La importancia de esta envoltura gaseosa queda de manifiesto al decir que sin la atmósfera la vida no sería posible en la Tierra. Tampoco existirían nubes, vientos o tormentas, es decir, no existiría el tiempo meteorológico. Además de ser esencial para la vida,
y un medio para los procesos atmosféricos, la atmósfera actúa como una gran cúpula que protege a la Tierra de la poderosa radiación solar durante el día y durante la noche evita la pérdida excesiva de calor o energía. Si no existiera la atmósfera, la Tierra alcanzaría durante el día temperaturas mayores de 95 grados y durante la noche la temperatura descendería aproximadamente a 180 grados bajo cero. La atmósfera, cuando está seca y libre de elementos no gaseosos, presenta la siguiente composición expresada con el porcentaje de volumen: nitrógeno 78,08%, oxígeno al 20,95%, argón al 0,93%, anhídrido carbónico al 0,03%, que suele variar entre 0,02 y 0,04%, y en porcentajes ínfimos, el hidrógeno, neón, kriptón, helio, xenón, ozono. La composición química señalada es apreciablemente constante, sobre todo a la superficie terrestre y hasta una altura de 80 a 100 kilómetros. Ello se debe en gran parte a la turbulencia continua de la atmósfera, que tiende a mantener la uniformidad de la mezcla de gases. Un gas, el anhídrido carbónico, habría aumentado en un 2% de su valor absoluto debido al gran desarrollo industrial de los últimos decenios. El aire siempre contiene cierta cantidad de vapor de agua, pero esta cantidad varía considerablemente según los climas y el estado del tiempo, pudiendo oscilar su tenor entre 0,1 y 5% en volumen. Estas diferencias en el contenido de humedad ejercen grandes influencias meteorológicas y climáticas, puesto que el vapor de agua, al condensarse o congelarse, origina numerosos meteoros tales como la niebla, las nubes, la nieve, el rocío, la lluvia, el granizo, etc. Además de los elementos señalados con anterioridad, el aire contiene también pequeñas cantidades de ácido nítrico, nitroso, sulfúrico y sulfuroso. En cuanto a los constituyentes no gaseosos, se destacan el polvo atmosférico y la materia viva microscópica. El polvo atmosférico está constituido principalmente por cenizas volcánicas, tierra muy fina y hollín. En las ciudades fabriles o con muchos automóviles como Londres, Los Ángeles, etc., la proporción de hollín o gases extraños contenidos en el aire puede ser tan elevada que la atmósfera resulta apreciablemente opaca. Cuando las condiciones atmosféricas son propicias, se forma una niebla densa y sucia llamada smog en inglés. Combinación de las palabras smoke, que significa humo, y fog, que significa niebla. El smog contiene una alta proporción de anhídrido sulfúrico, de ahí que resulte dañoso para la salud de los habitantes de dichos centros poblados. Como por ejemplo puede citarse el denso smog que cubrió a Londres en el invierno de 1952 y que originó un aumento notable del anhídrido carbónico, monóxido de carbono y anhídrido sulfuroso del aire. En concomitancia, la tasa de mortalidad presentó un incremento significativo, atribuido principalmente a la presencia final del ácido sulfúrico en este tipo de niebla. La materia viva microscópica comprende seres diminutos, a saber, bacterias, ciertos hongos, etc., o bien partes microscópicas de seres mayores, a saber, esporos de hongos superiores o polen de ciertas plantas, especialmente de ciertas coníferas tales como los pinos, cedros, etc., que originan las otrora llamadas lluvias de azufre. Estructura de la atmósfera. Dada la naturaleza gaseosa de la atmósfera, no se puede hablar de un límite superior neto o preciso. De acuerdo con los conocimientos recientemente adquiridos, especialmente a través de la información suministrada por los satélites artificiales, se concluyó que alrededor de la Tierra y hasta una altura de 23.000 kilómetros existe una considerable concentración de gas cargado eléctricamente, en el que se presume predomina el hidrógeno. Esta atmósfera diluida o geocorona provendría, según investigadores soviéticos, a la evaporación del agua de los océanos que posteriormente se cargaría eléctricamente por acción de las radiaciones solares. La envoltura del aire comprendida entre el nivel del mar y altitudes tan considerables puede ser dividida en 4 grandes capas o esferas. Atento a sus propiedades, son ellas la troposfera, la estratosfera, la ionosfera y la exosfera. La disposición de las mencionadas capas y la variación de la temperatura con altura puede verse en la figura que estoy mostrando ahora en pantalla. La troposfera se extiende desde el nivel del
geográfica y las estaciones del año, pero que por término medio se halla a unos 11 kilómetros. Su composición química fue señalada anteriormente y se caracteriza porque la temperatura decrece con la altura a razón de 6,5 grados Celsius por cada 1000 metros de elevación aproximadamente. Dentro de la troposfera pueden considerarse aún dos subcapas, aquella que se extiende desde el nivel del mar hasta los 4000 metros de altura y la otra desde los 4000 metros de altura hasta los 11 kilómetros, o sea, el límite con la estratosfera, llamado también tropopausa. La primera de estas subcapas se llama zona de perturbaciones, pues en ella el aire se encuentra en perpetuo movimiento horizontal y vertical y se producen los ciclones, huracanes, tormentas, trombas, etc. Así como la mayoría de los fenómenos que se registran sobre la superficie terrestre: lluvia, nieve, granizo, nubes, niebla, rocío, etc. De lo dicho resulta obvio que la zona de las perturbaciones ofrece un interés particularísimo e inmediato en los estudios de la meteorología. La segunda subcapa es la zona de los cirrus, así designada porque en ella casi exclusivamente se registran nubes de humo de los cirrus, constituidas por cristales de hielo. En esta zona el aire se mueve con preferencia en sentido vertical. La estratosfera se inicia a partir de los 11 kilómetros de altura aproximadamente y se extiende hasta alrededor de los 80 kilómetros. En esta capa la temperatura presenta notables diferencias con la altura. Desde el límite con la troposfera hasta los 35 kilómetros la temperatura se mantiene casi constante en 58 grados bajo cero. Luego comienza a aumentar con la altura hasta los 50 kilómetros, donde se registra una temperatura de 80 grados Celsius. En este valor se mantiene hasta los 60 kilómetros de altura y luego comienza a disminuir hasta el límite con la ionosfera. En cuanto a la composición química gaseosa, es igual a la señalada, excepto para el ozono, que aumenta su concentración con la altura, siendo máxima entre 20 y 30 kilómetros. Este gas tiene especial interés por dos razones. La primera es de orden biológico, ya que esa capa de ozono actúa como pantalla de las letales radiaciones ultravioletas del Sol, evitando en gran medida que lleguen a la superficie terrestre. En segundo lugar, cabe destacar que también es opaco para la radiación térmica, pues absorbe una parte apreciable de la radiación emitida por la Tierra, pudiendo tener importancia para el equilibrio térmico de la atmósfera inferior. Además, en la estratosfera hay una notable disminución en las cantidades de vapor de agua y polvo atmosférico presentes. En la estratosfera, cuando el aire se desplaza, lo hace casi exclusivamente en sentido horizontal. Es conveniente recordar que, en los primeros tiempos de su descubrimiento, se admitió que en ella reinaba una quietud absoluta. Alrededor de los 80 kilómetros de altura, la estratopausa marca el fin de la capa anterior y el comienzo de la tercera capa de la atmósfera, es decir, la ionosfera. En ella la densidad del aire es tan baja que un barómetro situado a esas alturas acusaría una precisión próxima a cero. La ionosfera se caracteriza por su gran riqueza en partículas cargadas eléctricamente, conocidas bajo la denominación de iones. Ello explica el nombre dado para la capa. Poco se sabía de la ionosfera hasta que se descubrió que las ondas de radio eran reflejadas en ella. Las capas de aire ionizado reflejan o devuelven a la Tierra las ondas radiales, permitiendo así que sean captadas a grandes distancias por los aparatos receptores. Se encontraron varias capas reflectoras, como por ejemplo la capa E de Kennedy-Heaviside entre los 80 y 130 kilómetros de altura, la capa F de Appleton entre los 240 y 320 kilómetros, además de un número variable de otras capas resultantes de división E y F. La temperatura de las partículas de aire es extremadamente elevada. Se estima que durante el día alcanzan temperaturas de 530 a 800 grados Celsius. Afortunadamente, dichas partículas son tan pequeñas y distantes entre sí que no constituyen un peligro para los viajes espaciales. Por último, a partir de los 1100 kilómetros de altura se encuentra la exósfera. En esta capa las partículas de aire están aún más calientes y distanciadas que las partículas de la ionosfera. Posiblemente su temperatura durante el día sea de unos 2500 grados Celsius. Por la noche descendería a valores cercanos al cero absoluto.
es decir, 273 grados Celsius bajo cero, como el corazón de tu ex. Y ese fue el capítulo 1, después voy a grabar el capítulo 2, espero que te haya servido.